Bueno, muy buenas tardes, estimados profesores, un gusto de saludarlos. Bueno, como somos menos, somos 15, 16, los invito a, si quieren compartir sus cámaras mejor, así más participativos. ¿Quiénes estuvieron la semana pasada? ¿Algunos? Muy bien, excelente. Bueno, bienvenidos todos. El propósito de hoy día de esta tutoría es poder revisar y resolver todas las dudas que ustedes tengan del segundo módulo y, y obviamente ver algunos otros temas y estrategias nuevas. ¿Cómo les fue o cómo les ha ido incorporando alguna de las estrategias? ¿Alguien aplicó algo de lo que conversamos la semana pasada o no? ¿Quién se acuerda de cosas que hablamos? Recuerdo que algunos de ustedes tomaron apuntes. Ahí mire, ya está escribiendo. Igual, Ray, no ¿Mm? todas algunos de los docentes que están en la tutoría de ahora no asistieron a la primera. Ah, ya. Por si acaso, tal vez les puedes dar así un No. resumen flash. ¿Pero la mayoría sí o no? Em, la verdad es algo que ahora mismo no puedo Ya. comparar esos datos. Ah, perfecto. Ya. Bueno, ya que no hay dudas, primero que nada, bueno, quisiera presentarme para los que no me conocen. Yo hice la primera tutoría que estuvo bien interesante la semana pasada. Conversamos sobre cómo fomentar la participación de los estudiantes a través de la realización de preguntas. No sé si se acuerdan, que trabajamos tres estrategias también. Y hablamos de distintas estrategias para hacer evaluación formativa. Y ahí también compartimos algunas estrategias que algunos de ustedes estaban haciendo. Hoy día me gustaría basarme un poco en los módulos que ustedes hicieron la semana pasada. Yo estuve leyendo los tickets de salida que ustedes escribieron y la gran mayoría puso, bueno, que está todo claro respecto de cómo escribir objetivos, eran algunos de los temas que vieron, y también de evaluación, de cómo usar la taxonomía de Bloom, cómo hacer las descripciones de los objetivos. Entonces hoy día quisiera compartir con usted algunas estrategias de esos temas para quienes no pudieron estar la semana pasada. Bueno, entonces vamos a comenzar. Primero, voy a comenzar compartiendo con ustedes algunas estrategias que les pueden servir para la redacción de objetivos de clases que sean realistas, que sean objetivos que ustedes puedan cumplir en la sesión que ustedes tengan con los alumnos, sea esta larga, sea corta, sea de noche, sea de día, sea presencial, sea virtual, sea con los alumnos cansados o no. Uno de los elementos más relevantes es que ustedes puedan, para cada sesión que tengan, tener un objetivo que les permita a ustedes evaluarlo y cumplirlo al final de esa sesión, independiente del contexto y de las circunstancias, ¿ya? Entonces, lo primero, y aquí los invito a tomar apuntes, voy a poner alguna idea en el chat. Varios de ustedes pusieron que no conocían o era primera vez que conocían hablar sobre la taxonomía de Bloom, ¿no es cierto? Que es una manera de graduar y de clasificar los objetivos en torno a las distintas habilidades cognitivas, desde las más fáciles o las cognitivamente menos complejas a las más complejas. ¿Quién tiene alguna duda de eso? ¿O qué es lo que les sirvió del tema de la taxonomía de Bloom para escribir objetivos? Abro la palabra. ¿Alguna duda y alguna inquietud? Tal vez yo puedo saltar, Raimundo. Yo había ¿Sí? entendido de la taxonomía de Bloom que el punto más alto de la pirámide había cambiado de categoría en algún momento, ¿verdad?
de que al principio era con crear o al revés y después cambió a otra cosa. ¿Tú te acuerdas de qué era? Mm, bueno, en verdad, la taxonomía de Bloom en su nivel más difícil habla de todo lo que significa que los alumnos creen cosas nuevas. Claro, Como todo lo que dice relación con la creación de nuevos proyectos, con la creación de un nuevo texto, con la creación de una ilustración, de un mapa conceptual. Todas esas habilidades que se agrupan en esos niveles son las más complejas, porque los alumnos tienen que aplicar todo lo anterior, ¿ya? Bueno, les voy a partir compartiendo entonces algunos tips Perdón. para la redacción de objetivos que sean efectivos, ¿ya? Y para ello vamos a usar la siguiente mnemotécnica, que son objetivos que cumplan con estos 5 criterios, que es meta, ¿ya? Y yo creo que ustedes los conocen, algunos de estos. Entonces, lo primero es que un buen objetivo de clase, independiente de cuál sea la clase que ustedes estén dando, da lo mismo el ramo, si es de electricidad, si es de gastronomía, etcétera, tiene que ser M de medible, ¿ok? Ahí le estoy compartiendo lo primero. Medibles, entonces debemos poder evaluar su cumplimiento y el nivel de logro, idealmente al término de la clase, ¿ya? Les pregunto a ustedes, ¿es medible? ¿Los alumnos recordarán los componentes de un circuito eléctrico? El verbo medir, el verbo recordarán, ¿creen ustedes que es algo medible? ¿Sí o no? ¿Y por No, qué? Abro la no, palabra. no, no es medible. ¿No es medible, Enrique? No, eso no es medible según lo que yo Perfecto, pienso. es como, ¿por qué no es medible? ¿Por qué crees tú Muy usted que no es medible? difícil asignarle valor al recordar. Eso, muy bien. Bien, se puede recordar además de muy distintas maneras, entonces al momento de evaluarlo es muy difícil, ¿ya? Entonces Oye, ahí, por perdón. eso es tan importante utilizar verbos que sean medibles, que ustedes puedan, lo que ustedes vean sea fácilmente evaluable. ¿Alguien tiene una duda respecto de este criterio? Sí, quisiera aportar ¿Sí? algo, ¿Sí? que la taxonomía de Bloom antigua, el ¿Sí? nivel más alto era analizar, y no recuerdo de qué año en adelante subió un nivel más que es crear. Ya ese es como el aporte. Mm. Muy buen aporte, siempre se está actualizando y obviamente no es algo fijo, así que muchas gracias, Enrique. Bien, segundo criterio, la E. ¿De qué creen que se trata la E? E se trata de que sean específicos. Ahí les compartí en el chat. Ya, o sea, un buen objetivo de clase determina claramente qué conceptos, qué habilidades, qué tareas se van a incluir en la planificación. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, no es específico un objetivo de clase que hable de los alumnos van a poder describir los principios de la electricidad. No, eso no es algo específico, tiene que ser específico a lo que ustedes están trabajando en ese momento, en esa clase con los estudiantes. Por ejemplo, las partes de un motor, los estudiantes serán capaces de identificar las diferentes partes de un motor a combustión. Tiene que ser específico. ¿Cuáles son los conceptos? ¿Cuáles son las habilidades y las tareas que van a hacer los alumnos? ¿Ya? Entonces ahí evitar todos los objetivos que sean muy amplios, muy vagos, muy poco específicos. ¿Ya? Entonces, si yo en mi clase estoy, no sé, estoy trabajando la, las leyes de Newton para ver las fuerzas de la fricción, etcétera, bueno, yo me dedico solo a eso y no a algo más grande. Bien. Entonces la M de medible, la E de específico, y luego viene la T. ¿De qué creen que se trata la T? A ver quién se la juega. Ahí va el torpeo. La T es que deben ser temporalmente adecuados, tienen que estar ajustados al tiempo de la clase, ¿ya? Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque hay objetivos de clase que muchas veces
no se pueden cumplir en una clase. Entonces hay que tratar siempre de adecuar que ese objetivo específico de esa clase se pueda cumplir en ese momento, aunque sean 40 minutos, aunque sean 90 minutos. Es muy importante que lo que hagamos en una clase quede bien cerrado, quede bien trabajado y por lo tanto sea temporalmente adecuado. Porque si no, si lo vamos repitiendo una y otra, yo sé que hay muchas clases que uno tiene que volver a repetir, ¿no es cierto? Porque los estudiantes no entendieron a cabalidad los conceptos, pero lo importante es que si tenemos un objetivo que vamos a trabajar en más de una clase, describamos muy bien que vamos a trabajar en la primera clase, que vamos a trabajar en una segunda clase, para que sea temporalmente adecuado. Bien. Después, entonces, viene el otro concepto que es la A de alineados, ¿ya? Acá también es muy relevante que los objetivos estén alineados al currículum. En el caso de ustedes trabajan con un currículum de INACAP, ¿no es cierto? Que viene dado por las direcciones académicas, por sus distintas unidades académicas, y por lo tanto es muy relevante que esos objetivos salgan de ahí y no de cualquier parte, no de el Ministerio de Educación o de un libro de física, sino que salgan de el currículum que ustedes trabajan. Nicole, no estamos proyectando, la idea es poder resolver dudas que ustedes tengan de la tutoría, ¿ya? Ese es el propósito de esta tutoría. Entonces, alineados significa que sean consistentes con el currículum, ¿ya? Y por último, hay entonces ahí se cumplen los 4 criterios meta, ¿ya? Y también hay una última A que a veces no es necesario incluirla, pero es importante, es que los objetivos de clase sean alcanzables, es decir, sean adecuados al nivel de desarrollo cognitivo de los estudiantes, que no sean ni demasiado fáciles ni demasiado difíciles, ¿ya? Eso es súper relevante. Entonces, por eso reunir estos 5 criterios es muy importante. ¿Alguna duda? ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Sí? ¿Me escucha bien, sí o no? Que Sí, estoy desde el teléfono. sí, te escucho Ya, perfecto. mira, está bien todo lo que tú mencionas, pero acá en INACAP a nosotros nos entregan los objetivos, nos entregan los criterios de evaluación, nos Ya. entregan todo. Entonces, entiendo que esta etapa del curso de evaluación es Ujú. para conceptualizar el tema de los criterios de evaluación, de cómo redactarlo, de todo eso. Porque acá a nosotros nos entregan todo. Hay un descriptor, aquí no hay libertad de cátedra. Nosotros tenemos que regirnos por un descriptor. Ese descriptor están los objetivos bien definidos. Fuera de Ya, eso hay un plan de clase que nos entregan donde nos dicen lo que hay que hacer cada semana. ya. ¿Te fijas? Perfecto. Bueno, pero ese plan ustedes obviamente lo van adaptando, ¿no? ¿Correcto? Según cómo van avanzando, según cuánto van aprendiendo, según qué conocimientos previos tiene cada sección, ¿correcto? La verdad no hay mucho margen porque el plan en algunos casos es súper riguroso y los Ya, aprendizajes esperados son bastante ambiciosos para el tiempo. Entonces, ya, por eso como que me pierdo un poco. Bueno, entiendo que ya, esté una capacitación. La capacitación es para ordenar ciertos conceptos, pero nosotros no redactamos nunca ningún objetivo. Nosotros ya. no planificamos más que ejecutamos una planificación que ya viene hecha. Perfecto. ¿Alguien quiere agregar algo de ese tema? Muchas gracias, profesor. Perdón, aportando algo, lo que sí hacemos, Sí, planificamos nuestra clase, perfecto. basado en lo que nos piden hacer. Eso sí. Ya. Ahí no le pasan toda la clase planificada, ¿correcto? Eh, Mira, yo trabajo en ¿En mecánica algunos casos? automotriz. Ya, Trabajo en mecánica automotriz y muchas veces viene incluso la clase planificada. O sea, tienes que hacer esta actividad y ahí, bueno, cada sede ve si dispone de los recursos o no y ahí se adapta a los recursos de la sede. Pero incluso las actividades ya están definidas clase a clase. perfecto. Bien. Y de los conceptos que ustedes vieron en la tutoría, ¿hay alguno
que sí estén aplicando, que les llame la atención, que les gustaría saber más en la sesión 2 que hicieron? ¿No? Profesor Matías, Hola, ¿cómo está? profesor, disculpe, me había quedado dormido. ¿Qué Ya me tal? conecté, disculpe usted. Estamos, eh, estoy despertando, disculpe, profe, Está pero bien. eh, me pare- me pasa que en verdad que, como dice el colega, nosotros hay una, pero depende de algunos cursos, ¿ah? Los cursos que son, casos que yo tengo el de presencial, evidentemente tenemos una como una preparación, porque está el descriptor sobre el cual nos vamos dirigiendo. Ahora, el cómo vamos haciendo la clase, para los que lo hacemos presencial, nos permite a nosotros, en ese caso, que es presencial, siguiendo las pautas del descriptor de los contenidos, poder ir uno planificando su clase. Ahora, hay cursos que me ha tocado ver que son asincrónicos, en lo cual viene todo paso a paso diseñado lo que hay que hacer, las actividades que hay que desarrollar. A mí no me ha tocado eso, pero yo tenía un poco más de esa libertad de poder trabajar con mis alumnos en la planificación de la clase, siguiendo las pautas del descriptor y evaluar todo de acuerdo también a lo que me indica el descriptor, los puntos que tengo que señalar. Perfecto. Esa ha sido un poco mi experiencia hasta ahora. Bien. ¿Y ustedes realizan un trabajo de revisión de estos descriptores? ¿Qué les pasan? Al final de ¿Sí? cada semestre, claro, hay una opción donde uno puede hacer sugerencias. Ya. ¿Sí? Perfecto. Así que por eso igual estos cursos sirven, porque por ejemplo en la actividad anterior se nos pidió traer un objetivo de nuestro descriptor y ¿Sí? hacer alguna sugerencia en base a lo que estaba publicado en el curso. Y la verdad siempre se pueden hacer sugerencias, así que igual bien. Ya. Ya. De Pero mejora de esos objetivos. está todo bien centralizado. No es, Ya. no claro, como dice el colega, es posible hacer alguna a fin de, a fin de, fin de semestre, hacer alguna apreciaciones al respecto, pero no es siempre Ya. con tanta libertad de eso. Perfecto. ¿Los demás profesores conectados tienen alguna duda de lo que vieron en el módulo anterior? Hola, habla Eduardo. Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo tengo una duda un poco administrativa. Claro, cuéntala. Lo que pasa es que me han contactado por correo porque no aparezco en mi grupo y yo he trabajado con mi grupo, por un lado, y tengo dudas si uno tiene que entregar con eso del ticket. ¿También hay Ujú. temas individuales o con el que estamos haciendo grupal es suficiente? Con el grupal puede ser, y claro, si es que la entrega llega a ser individual, por ejemplo, en el cuarto módulo, el último, la entrega es individual, entonces ahí todos tienen que completar sí o sí su ticket de salida para que se les habilite el botón de entrega de su entregable individual. Y disculpa, ¿cuál era la primera consulta que tenías? Que no, esa se me fue. ¿O era esa Sí, tu lo que pasa consulta? es que con alguien por correo me ha estado preguntando si estoy asociado a algún grupo, porque según el sistema, no sé, no aparezco en ningún grupo, pero yo ya he hecho 2 entregables con mi grupo. Ok, Tenía ahí una claro. duda administrativa, pero quizás es muy puntual para la ocasión.
No te preocupes, igual se puede preguntar. Lo más probable es que por a veces, tal vez por error, te saliste del círculo, hubo un error en la plataforma y te saliste del círculo, que es raro, pero podría ocurrir. En ese caso solamente tienes que contactarte con soporte, decir en cuál era tu grupo o tus compañeros y te vuelven a agregar a la plataforma, desde la plataforma. Ya, súper. Sí, que en paralelo estuvimos trabajando por vía WhatsApp, que era un poquito más rápido, y nos juntamos. Entonces, igual tengo el respaldo de los informes que desarrollamos y todo, hasta la evaluación 2. No, claro, sí, súper. De hecho, ni un problema si ustedes, en general, no solo para ti, para el resto de los asistentes, si es que se comunican por WhatsApp o tienen sus reuniones por Teams o por plataformas que les acomoden más. El punto, en el fondo, nosotros, la manera que tenemos de corroborar que ustedes van avanzando bien y no necesitan apoyo adicional es que ustedes suben las entregas a la plataforma. Entonces, así es como sabemos que van ok. Y claro, como en Muchas este caso gracias. algo pasó y te salís, no estás en tu círculo, en el fondo pareciera que estás como a la deriva, eso nos da la alerta de que algo pasó, pero en el fondo no te preocupes, que sabemos que trabajas. Ya entiendo. Muchas gracias por la explicación. Ni un problema. Yo quisiera hacer otra consulta igual administrativa. Por Lo que supuesto. pasa es que no recuerdo en qué fecha me inscribí en esta tutoría. Y hoy día me llegó un mensaje en el teléfono que la tutoría estaba por empezar y yo llegué y me conecté. Pero no sé si es esta la fecha. Entonces, ¿qué se hace ahí? ¿Vale esta participación igual? Sí, por supuesto. Se Ah, ya. hayan inscrito en la fecha que se hayan inscrito, queda el informe de asistencia al Teams que muestra que ustedes participaron en la tutoría y con eso uno registra asistencia. Ahí obviamente si es que no es tu caso, Enrique, pero si alguien aparece 10 minutos antes de que termine la tutoría, eso no cuenta como asistencia en el fondo. Y Claro, después es que ahí... justo yo Ujú, la verdad me inscribí, pero no recuerdo en qué fecha. Entonces, ahora vi que claro. estaba disponible y me conecté al tiro. Sí, no, ni un Eso. problema. En ese sentido tú estás ok, Enrique. Así que no te preocupes. Muchas gracias. Sí, ni un problema. Oye, y quizás para aportar un poco lo que se ha visto en estos temas, el de esta semana no me he conectado todavía, que estoy haciendo otro y estoy conectado con el otro curso. Entonces, por eso no he Ujú. visto cuál es la actividad de esta semana. Pero en lo visto en las 2 semanas anteriores, creo que lo más rescatable es el valor que se le da a las evaluaciones formativas. Entonces, eso Sí, indudablemente que tiene un valor muy grande, pero como crítica constructiva, el mismo sistema no nos permite de repente hacer las evaluaciones formativas como uno quisiera hacerlas, ¿ya? Porque los aprendizajes esperados son hartos, hay tiempos que están agotados y definidos ya por la institución. De hecho, yo hago clases presenciales y me indican incluso en qué fecha tengo que tomar las evaluaciones. Entonces, lo que uno tiende a hacer, a ver de esto, qué es lo más relevante y concentrarse en eso. Hay bastantes cosas que se dejan de ver para centrarse en lo más relevante y así tratar de que los chiquillos salven, ¿ya? Así que ese es como, ahora ahí donde, si hubiese un poquitito más de libertad, uno le daría más actividades formativas, porque a todo esto, cada actividad hay que prepararla y no siempre se tiene el tiempo para poder preparar todas las actividades que uno quisiera, ¿ya? Ujú. Así que así uno es. cuando hace estas capacitaciones, generalmente el comentario es, ¿y en qué momento se prepara todo esto? Entonces, es ahí el tema. Uno quisiese hacer un montón de cosas, pero no hay mucho tiempo para preparar todo esto. Ese es principalmente mucho valor a las evaluaciones formativas, pero a veces uno no dispone del tiempo para poderlas hacer y las restricciones que se establecen acá igual. Claro. Bueno, ahí uno de los aprendizajes, yo creo, más relevantes es que las evaluaciones formativas se pueden realizar en todo momento. No es necesario, digamos, añadir a lo que ya ustedes hacen, sino que incorporarlo en las actividades. Momentos cortos, pueden ser preguntas abiertas, pueden ser actividades de reflexión escrita, puede ser al final de la clase que cada alumno escriba
un resumen de lo más importante o compartir con los alumnos las pautas de cotejo, por ejemplo, de una actividad que ustedes hagan o pedirles que autoevalúen su trabajo. Entonces también uno de los propósitos de estas capacitaciones es como conocer una variedad distinta de evaluaciones formativas que los docentes pueden ir aplicando en distintos momentos de sus clases para que el aprendizaje de los estudiantes sea más significativo. Entonces eso también es como un mensaje súper importante que va más allá de lo prescriptivo que sea, por ejemplo, el currículum digamos, lo fijo que estén las evaluaciones que son obligatorias para los alumnos, ¿ya? Por ejemplo, aplicar sistemas de rúbricas de desempeño, que son cosas que ustedes hacen siempre. Son distintas formas de evaluar formativamente y que los alumnos tengan más retroalimentación y más feedback. Ay, sí, un comentario, si es que puedo agregar para Enrique, que también la evaluación formativa yo creo que puede ser, no necesariamente tiene que ser una evaluación como propiamente tal, puede ser incluso un ticket de salida, algo mucho más simple y cortito, y se puede ir incluyendo en la evaluación formativa, para mí, para mi punto de vista como profesora, es ir viendo en el proceso de aprendizaje cómo van avanzando los alumnos. Y eso puede ser a través de preguntas en la clase, decirle a todos que escriban en un post-it lo que decía Raimundo la sesión pasada, que escriban las respuestas y después analizar eso e ir viendo cómo avanzan en el proceso de aprendizaje y no evaluar solamente la parte final. Y yo creo que como profesor eso da información muy, muy potente. Sí, buena respuesta, Flo. Y lo más probable es que entre todos ustedes docentes, como ya llevan, muchos de ustedes llevan años, más de 10 años, 20 años trabajando en INACAP, deben tener sus estrategias y trucos como para lograr en el fondo incluir estas evaluaciones formativas dentro de todos los constreñimientos, no solo de diseño, como bien decía Enrique, sino también de tiempo que tienen, ¿no? Como muchos de ustedes trabajan a veces más de un trabajo y hacen clases de manera vespertina y no tienen el tiempo para hacer estos diseños. ¿Ustedes tienen alguna estrategia o algo que les haya funcionado para, en el fondo, poder ir haciendo esta evaluación formativa y viendo cómo va progresando el aprendizaje de los estudiantes que les haya servido? Podemos aprovechar de hacer ahí, compartir saberes entre los que están acá en esta tutoría. Sí, Florencia, muchas gracias. Mira, lo que hago en lo personal siempre se está evaluando, como bien dice Florencia, la evaluación formativa es parte del proceso y tú estás, en el caso de nosotros que trabajamos en talleres, la idea principal es que vayamos observando el comportamiento de los estudiantes. Y cuando ya tú identificas, de acuerdo al aprendizaje que se pretende lograr, quiénes estudiantes están logrando el aprendizaje durante el proceso y quiénes no, uno como profesor, o en lo personal, qué decisiones tomo al respecto, es evaluar de manera sumativa, cuando ya llega la calificación propiamente tal. Yo a los primeros que ingreso a las evaluaciones son a los que más les cuesta. Y eso te das cuenta en el proceso. ¿Para qué? Para darle más tiempo. Ya finalmente esa es la decisión que en lo personal yo tomo. Aquellas personas que les cuesta y que tú identificas en el proceso que más les cuesta, son las primeras que ingresan a la evaluación práctica propiamente tal, y así tú le das más tiempo, porque saben que los otros ya lograron el aprendizaje y a ellos simplemente es formalizar lo que ellos ya han logrado. Perfecto. Bueno, quizás en línea con lo que ha salido y para aprovechar también el tiempo de esta tutoría, les quiero compartir 10 tips rápidos de evaluación formativa en el contexto TP. ¿Les parece? Puede ser que muchos de esos ustedes ya los hagan, pero pueden salir cosas nuevas. Entonces, para aprovechar también y conectarlo con lo que ustedes vieron en el módulo 2, que ustedes me dicen que ya los objetivos vienen escritos, entonces ahí tienen poco espacio
para flexibilizar, quizás donde tienen mucho más espacio es en hacer evaluaciones rápidas, formativas en clase, ¿ok? Entonces les voy a ir compartiendo 10 tips, así bien rápido, y ustedes, bueno, dirán, bueno, este me sirve, este no, y al final les voy a preguntar con cuál de estos se quedan y cuál es el que más les llamó la atención, ¿ya? El primero es evalúa durante la práctica, no solo al final, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Lo voy a poner en el chat. Este tips significa lo siguiente. Significa que mientras tú observas lo que los estudiantes hacen, ustedes dan retroalimentación inmediata, no al final de la práctica. Por ejemplo, a veces uno deja que los alumnos se equivoquen, ¿no es cierto? Por ejemplo, si estamos en una clase de gastronomía, uno dice ya, que se equivoquen batiendo las yemas a una velocidad lenta para que se den cuenta que nunca se va a inflar la, qué sé yo, el merengue, etcétera. Pero a veces es en ese mismo momento en que cometen el error, eh, observar lo que están haciendo y entregarle una retroalimentación inmediata. Entonces, eso permite corregir errores frecuentes de los estudiantes y no esperar a que siempre se equivoquen para poder darles esa retroalimentación, ¿ya? Un segundo tip que les voy a poner acá en el chat es usar listas de cotejo que sean súper simples, ¿ya? Ustedes, yo sé, como INACAP tienen un montón de listas de cotejo, entonces ahí es compartir con los estudiantes los pasos claves de un procedimiento, por ejemplo, el orden de montaje eléctrico en una actividad corta o experimental con sus estudiantes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el uso de listas de cotejo le permite a los alumnos rápidamente decir, esto me falta, esto está ok, check, 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 o esto sí, pero esto no, no me he puesto el uniforme, por ejemplo, no me he puesto los elementos de seguridad personal, etcétera, y corregir de inmediato. Eso es el poder que tiene la evaluación formativa en el momento, ¿ya? Bien, la tercera, que no falla nunca, a mí me gusta mucho por lo menos, es esto, hacer preguntas que hagan pensar. Obviamente uno dice, bueno, todas las preguntas hacen pensar, pero hay preguntas que hacen pensar más que otras. Entonces ahí la pregunta como que da en el clavo es, bueno, ¿y por qué usaste ese procedimiento? Para fomentar la reflexión y la comprensión y no solo la memorización o la repetición. Ustedes comentaban en la tutoría pasada que claro, que los alumnos muchas veces solo repiten los mismos ejemplos que vieron con el profesor, pero si uno le añade estas preguntas, puede hacer que puedan incorporar ese aprendizaje en otros contextos, con un circuito eléctrico distinto, por ejemplo, o con una receta distinta, o lo que sea. ¿Ya? Entonces ahí hacer preguntas que hagan pensar, evaluación formativa rápida, no necesito más tiempo, no necesito imprimir nada, no necesito tijera, no necesito preparar ese material, sino que son tips del momento, ¿ya? Otra que les quiero compartir, que me parece súper poderosa, es permitir segundas oportunidades para demostrar progreso, ¿ya? Esta va en línea con con las primeras que les compartí de dar retroalimentación en el momento. Muchas veces llegamos tarde en el sentido de que el alumno efectivamente se equivocó. Entonces, permitir una segunda oportunidad para demostrar progreso eh, es es una gran forma de hacer evaluación formativa. Entonces, que después de una retroalimentación, dejar que el alumno repita o mejore su trabajo. ¿Por qué? Porque tú le diste retroalimentación al callo en el momento y él fue capaz de incorporar, qué sé yo, ese error y esa retroalimentación y entonces poder demostrar su progreso. Y a todos los alumnos les gusta saborear el éxito en una práctica, como darse cuenta de que en verdad sí podían con el apoyo de ustedes. ¿Ya? Em, ya, esta también es la número 6 o 7, es integrar la coevaluación en trabajos prácticos, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que los estudiantes puedan observar y evaluar a sus compañeros con pautas claras. Yo acá incluso me atrevo a decir que una forma que se puede utilizar es que ocupen las mismas pautas que ustedes como profesores, como docentes, van a aplicarles, que la misma
regla con la que van a evaluar a sus alumnos, entre ellos se coevalúen y se evalúen antes, en un ambiente seguro donde no hay nada que perder, donde no hay que sacarse un rojo, no hay nada que perder, pero sí que ellos conozcan de antemano esas pautas claras y se empiecen a evaluar entre ellos. Es algo que se puede hacer también durante la clase sin mayor esfuerzo, digamos, de tener que ustedes corregir cosas, sino que simplemente incorporar espacio en la clase para eso, ¿ya? Luego, otro tipo de evaluación formativa que no requiere como más recursos, más recursos que el tiempo, es el cerrar la clase con una mini reflexión, ¿ya? Muchas veces el tiempo no apremia, toca la campana, entre comillas, no sé si en INACAP hay campana, pero nada, nos pilla siempre y la clase queda como cortada, como que los alumnos empiezan a guardar las cosas en las mochilas, ¿no es cierto? La clásica, todos guardan las cosas y ustedes siguen hablando y de repente ya se quedaron solos, casi como que se fueron los alumnos. Se les fue, entonces ahí es parar lo que estamos haciendo y cerrar la clase con una mini reflexión, qué fue lo más difícil hoy día, con qué se quedan hoy día, qué harían distinto mañana, cuál fue el aprendizaje clave como que ustedes se llevan para la casa, etcétera. Entonces, hacer esa como pausa de 1 o 2 minutos y ahí podemos hacer la técnica que les comenté la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál fue una de las que les dije? ¿Matías se acuerda? ¿No? La del tiempo espera. Sí, yo me acuerdo de escribir también. ¿Sí? La de que todos escriban lo que Todos están, escriban. la pregunta, o que usted le hace una pregunta a todos y le da un tiempo de espera, un tiempo para que todos piensen y después comparten 2 o 3, ¿ya? Entonces esos tips prácticos para em, eh, que puedan reflexionar sobre lo que hicieron. Ya, está un poquito más difícil, pero no es imposible y creo que es muy relevante para el concepto de INACAP, que es siempre buscar yo sé que lo hacen en forma a veces quizá inconsciente lo hacemos, que es conectar la evaluación con el perfil de egreso, ¿ya? Que en el fondo es mostrar permanentemente, no solo como en la sumativa o a fin de año o a fin de semestre, cómo lo que están haciendo hoy en esa clase chica, de noche, todos cansados, etcétera, cómo lo que están haciendo hoy día se relaciona con lo que se espera de un técnico en el mundo laboral. ¿Por qué es importante eso que hicimos hoy día, a esta hora de la noche, con frío, etcétera? Eso también es una forma de hacer evaluación formativa rápida, ¿ya? Y bien, y la última que les quiero compartir es la siguiente. Es fomentar la autoevaluación con bitácora o rúbrica, ¿ya? Que un poco parecida a las pautas de cotejo, pero esto también permitirle a los alumnos tirarle la pelota de la evaluación a ellos, que ellos aprendan a evaluarse mejor, a generar ese criterio de hacer las cosas bien, ¿no es cierto? Con una rúbrica que, por ejemplo, ustedes pueden proyectar en la pantalla y que todos los alumnos las vayan leyendo y vayan poniéndose notas, no sé, pues, del 1 al 7, etcétera. Eso también fomenta el pensamiento crítico de los alumnos, ¿ya? Bien, ahora no voy a hablar más y lo que vamos a hacer es que de todas las que yo les compartí, yo sé que algunos de ustedes tomaron apunte, muy bien, por ejemplo, el profe Eduardo está tomando apunte, de todas las que les compartí, quiero que me digan una que les gustaría aplicar o que ya aplican y por qué esa es la que más les gusta. Cada uno lo piensa y cada uno lo escribe, ¿ya? Le voy a preguntar ahí a algunos profesores. Les voy a dar 30 segundos para que piensen cuál de estas les gusta, cuál de estas les gustaría aplicar. Bien, vamos a abrir la palabra. Profesor Matías. Sí, hola. Ya yo tomé nota de los 8 tips que te mandaste tú. ¿Sí? Como yo hago clase en carreras que son de formación profesional orientadas precisamente al campo laboral, Ujú. con alumnos que ya están terminando las carreras, ya sea en cuarto semestre si son técnicos o octavo semestre ya si son ingenieros. Lo que me ha dado resultado, considerando el espectro de alumnos que tengo, que he tenido la oportunidad de tener,
uno tiene características TEA, ¿no? Entonces, lo que me ha dado hasta ahora, resultados de satisfacción en las evaluaciones, Ujú. es que durante el trabajo, generalmente mis trabajos son, fundamentalmente las clases son prácticas, son trabajando en el aprendiendo con casos reales, con casos de la realidad. El tip 1 que dijiste tú durante la práctica, no al final. Hemos ido trabajando con ellos, ¿me escuchas? Sí. Voy trabajando con los alumnos durante el trabajo práctico, durante las clases positivas y el desarrollo de las clases positivas durante la clase, ya no al final, porque al final si los abandono, me dedico a la Bien, clase positiva, ellos muy bien, bueno, hay muchos del curso que han colgado, ¿ya? perfecto. Entonces tengo que Bien, trabajar sobre todo con los que yo veo que tienen alguna deficiencia o que tienen algún problema de respecto a otros, generar, trabajar con ellos. He tenido buenos resultados, fíjate, con alumnos diversos, de buen rendimiento, perfecto. trabajando con Muchas ellos gracias. en tipo 1 que a lo Buenísimo. mejor hay que mejorar otras, pero esa Bien, ha sido bien. mi experiencia. Excelente. Muchas gracias, profesor Matías. Y claro, lo que usted dice es como no dejarlos como solo que se queden así tanto, sino que estar ahí y dar retroalimentación inmediata, eso tiene un valor muy grande. Así que felicitaciones. Em, Profesor Eduardo, pero antes de darle la palabra a usted, quiero leerle en voz alta lo que dijo la profesora Marcela Sáez, Marcela Rosa Sáez. Ella dijo, esto de hacerles preguntas que los hagan equivocarse, se dan cuenta de inmediato, además bromean con ello, es verdad, y luego corregir. Es muy bien, profesora Marcela, muchas gracias por compartir. Se equivocan, pero usted corrige rápido. Lo peor de no corregir rápido es que el error se puede internalizar para siempre en los alumnos. Por eso es tan importante, está bien, uno tiene que dejar que los alumnos se equivoquen, pero hay que corregir. Ustedes como profesores tienen ese rol de corregir, de liderar, para que los alumnos no se queden con ideas preconcebidas que son erróneas. Entonces ahí por eso la retroalimentación inmediata es tan importante. Es mucho peor que un alumno arrastre un error por 2 días, 2 semanas, 2 meses, a corregirlo inmediatamente. Así que muy bien, muchas gracias. Profesor Eduardo. Hola, hola. Mm, me- eh, Quiero destacar el tip número 4, permitir segundas oportunidades para demostrar progreso. Eh, Bueno, eh, eso es todo un desafío porque significa que uno también las evaluaciones las diseña para eso. Entonces, me, me gustó la idea, me parece que tiene un potencial de apoyo al desarrollo del estudiante que es muy alto. Y después me permitiría también ver cómo va a ser su desempeño al final de la unidad, en el fondo en la sumativa. perfecto. Ah, bueno. Ya, es como un gran resumen, ¿no es cierto? Sí. Algo así, como un apoyo perfecto. Muy bien. Em, Bien, Melvin también compartió algo en el chat hace un rato que puso, me gusta incluso aprovechar la instancia de que aunque no se exponen los informes, que lo hagan para que ahí mismo en la disertación todos puedan ver en qué se equivocaron. Si corriges a uno, ya otros saben lo que deben hacer. Muy bien, eso es lo bueno también de corregir en el momento, ¿ya? Y ahí quería también, a ver, les quiero hacer una pregunta de desafío. ¿Cuándo creen que es mejor corregir en público a un alumno o en privado a un alumno? A ver, cada uno lo piensa, quiero que todos lo piensen y quiero que un profesor que no haya hablado lo comparta. ¿Cuándo ustedes corregirían en público a un alumno versus cuándo lo corregirían en privado? Profe. Profe Matías, no, cuente, a ver, dígame. Y Rapidito. a los Mira, otros profesores sí, les pido sí, si pero es pueden que te doy un compartirlo caso. por el chat, Se por favor. produjo un caso bien ¿Ya? complejo con eso. Un profesor corrigió una prueba de ¿Ya? un alumno ¿Ya? delante del curso ¿Ya? y terminó en un problema muy serio.
Ya, porque el alumno presentó una nota de protesta por sentirse menoscabado y perfecto. complejo. Ya, Yo creo que te quería contar el difícil. caso nomás. ¿Qué pasó aquí? Sí. No, tienes toda la razón. Yo ahí, ¿alguien quiere decir algo al respecto? O si quiere les doy algunos tips. Ya, mi sugerencia. Florencia, ¿usted quiere decir algo? No, pero es solamente una reflexión, pero yo pienso que de todas maneras en privado es mejor, pero también es importante como el ambiente que se genera en una clase. Si el error tiene una connotación negativa dentro del Ujú. aprendizaje en la clase y el profesor le da esa connotación negativa, en general el error no se vuelve una instancia de aprendizaje, pero si uno crea un ambiente de aprendizaje en el que el error se ve como una instancia de crecer, de seguir aprendiendo y se celebra porque es una forma de aprender, creo que el exponer los errores se vuelve algo en que no incomoda y que puede generar algo positivo y también colaborativo, apoya la coevaluación. Creo que es muy importante como el profesor presenta el error. Perfecto. Es Muy una bien, mini reflexión nomás. bien. Bueno, yo aquí les quiero dar una estrategia que creo que les podría funcionar. Y estamos hablando de corregir errores conceptuales, ya, no malos comportamientos, porque esa es otra historia, ¿ya? Eso para aclarar un poco, estamos hablando de evaluación formativa. Mi tips o mi estrategia es la siguiente. Cuando ustedes vean que un error es muy frecuente en varios alumnos, hagan una corrección pública anónima. Ustedes pueden detener la clase y decir cosas así. Me he dado cuenta que muchos de ustedes han confundido este concepto, así es que quiero hacer una aclaración. Eso es corregir en público, pero en forma anónima. ¿Se entiende? Se mantiene el anonimato. Usted, profesor Matías, puede tener la prueba de un alumno y corregir a todo el curso, pero en forma anónima. Nadie tiene por qué saber de quién es esa prueba, por ejemplo. ¿Ya? O sea, tú puedes, como profesor, descubrir cuáles son los errores más frecuentes y hacer correcciones públicas anónimas. ¿Ya? Ese es mi primer tips. Segundo, ¿cuándo corregir en privado? Yo sugiero corregir en privado cuando el error de un alumno es poco frecuente. O sea, hay uno, no sé, pues hay un alumno, uno, dos, tres alumnos que persisten en un error. Yo ahí hago una corrección privada, que puede consistir en que yo me acerco a ese alumno y le digo, estimado estudiante, este error estás equivocado en esto, por favor incorpora lo siguiente para mejorar tu trabajo, etcétera. Yo hago una corrección privada. ¿Por qué la hago privada? Uno, porque señalo un respeto hacia el estudiante. Segundo, porque no es una situación generalizada. Y tercero, porque le da también al estudiante la señal de que yo efectivamente estoy preocupado de que eso mejore, ¿ya? Entonces, corrijo en privado cuando el error es poco frecuente. Corrijo en público cuando el error es muy frecuente. Y en general, intentar no personalizarlo en nadie, ¿ya? O sea, yo jamás corregiría una prueba de un alumno con nombre. Pero sí podría tomar la prueba que se hizo, no sé, hace 2 semanas y corregirla en público y hablarle a un grupo de estudiantes más que a un grupo, a un nombre particular. ¿Ya? Esa es una sugerencia. Obviamente hay distintas formas que ustedes pueden, pero yo les comparto esa como estrategia. Profesora Heidi, Hola, buenas tardes. hola, Mira, ¿cómo está? sí, bien, gracias. Saludos desde Arica. Yo soy Bien. la que se le cae la llamada cada 5 segundos. Siguiendo un poquito lo que acaba de comentar, yo ¿Sí? particularmente cuando hago alguna retroalimentación hacia mis estudiantes, ¿qué hago yo? Hago un listado de esos errores, ¿Ya? incluso lo coloco en la pizarra porque yo soy muy detallista desde la parte ortográfica y más allá del contenido. Yo dicto asignaturas financieras, pero ¿Ya? yo trato de formarlos de manera integral. Entonces, claro, es una manera de que hacer ver los errores sin personalizarlos y Ujú. que los estudiantes no se sientan vulnerados, como dijo el profesor hace rato,
Y pues, sí, porque ahorita con el tema de las normas, de que si los estudiantes, hay que tener mucho cuidado con el trato hacia los estudiantes, uno tiene que ser como un poquito, llevarle un paso adelante a ellos, corregirlos en el proceso de aprendizaje y evidentemente cumplir con el rol de uno como docente, como educador, como facilitador. Yo sé que a veces hay Así colegas es. que se cohíben un poco por el tema de evitar algún tipo de cuestionamiento hacia su metodología, pero yo creo que uno, indistintamente de mala interpretación de las leyes o de ciertos conceptos, uno no puede quedarse atrás en lo que se refiere a ese rol de guiar, de corregir, de Así es. sugerir hacia los estudiantes. Era más que todo esa parte que Así es. quería como recalcar de lo que había comentado ahorita. Muy bien. ¿Y te hace sentido lo que comenté de cómo corregir en público, pero en forma anónima? Mira, yo soy, por supuesto, yo creo que depende cómo se haga. Ojo, yo Ujú, creo que el detalle está en no personalizar. Porque a veces yo soy del tipo de docente que mis clases son muy dinámicas ujú. y trabajo mucho con preguntas detonantes. Entonces, cuando los estudiantes se equivocan, yo trato de en ningún momento hacerlos sentir mal, pero y si lo evalúas de tal manera, es como una manera muy sutil de decirle, no está bien, pero vamos a analizarlo de otra manera. Entonces, yo creo que Perfecto. hasta ahora me ha dado resultado esta técnica, ¿no? Entonces, como Bien. yo digo, cada quien tiene su estilo, Eso. pero uno tiene que ser como un poquito más inteligente que ellos y en Sí. el sentido de adelantarse siempre y destacar el rol de que tú eres el docente y si tú estás haciendo algún tipo de sugerencia, planteamiento, es porque, bueno, evidentemente tienes más experiencia y más conocimiento que ellos y evidentemente deben tomarlo de esa manera, jamás como Perfecto. título personal, ¿ok? Entonces, Muy bueno, bien. Muchas gracias, profesora Heide. ¿De qué haces clase? wow, Finanzas, dijiste. finanzas, administración, estado Perfecto. financiero, costo y Súper. presupuesto, Buenísimo. eh, unas cuantas materias financieras, sí. Súper. Bueno, y tomando un poco del ejemplo que hice la profesora Heidi, y ya para ir cerrando esta tutoría, sí también quiero hacer un mensaje y un llamado que es clave, que es que como profesores debemos corregir cuando los errores conceptuales aparecen, porque el costo de no corregir a tiempo puede ser muy grande para los estudiantes y em, pueden arrastrar errores conceptuales para siempre si es que no corregimos a tiempo. Entonces, yo sé que hay como distintas como marcos donde uno dice, bueno, dejemos que los alumnos se equivoquen, que descubran sus propios errores, pero en el contexto de la educación técnico-profesional, que es muy especializada, muy profesionalizante, muy específica, es muy importante corregir a tiempo. O sea, si yo estoy enseñando a hacer un análisis de los balances financieros de una empresa y los estudiantes no pueden distinguir los activos de los pasivos de forma correcta, yo tengo que corregir eso, porque es un conocimiento que es fundamental para ese estudiante, para el perfil de egreso de ese estudiante. Entonces, en ese sentido, el llamado es ese, como corregir siempre alineado los conceptos a tiempo. Y al final, eso es una forma de evaluación formativa que no hay que prepararla tanto, que no requiere tiempo extra, pero sí requiere estar ahí para dar esa retroalimentación en el momento. ¿Bien? Así que con esa reflexión, no sé si alguien más quiere decir algo, nos queda un minuto y cerramos. Bien, Catalina, te doy paso para que les cuentes qué es lo que se viene y cómo seguimos. Claro, muchas gracias por asistir a la tutoría y como ya saben, o si es que no saben, el plazo de entrega para el entregable de esta semana es siempre el domingo de esta misma semana y ya la próxima semana se habilitará el cuarto módulo. Algunos de ustedes están atrasados una semana y eso está bien. Simplemente tienen que seguir avanzando y reuniéndose con sus grupos y ya no va a haber más tutorías para este curso de evaluación.
Muchas gracias, Raimundo, por impartir estas tutorías. Ambas fueron súper interesantes y van a poder, ya tienen acceso a la primera tutoría y tendrán acceso a la segunda en breve a través de la página web de la plataforma, tanto desde la app móvil como desde el computador en Circles, y les enviaré un correo con el link a las tutorías igual por si acaso. Perfecto. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien, que tengan buena noche. Chao.